Éxodo capítulo 12, viste, yo hablo, estoy como en mi casa, Héctor, viste, estoy. Capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11, inclusive. Si ya encontraron, dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Amén. Señor y Padre nuestro, habla a nuestro corazón, Señor. Ministranos hoy a través de tu santa y bendita palabra. Ahora, Señor, que esta tu palabra tenga fruto abundante en nuestra vida. Señor, unge mi vida, mi boca para ministrar tu palabra, y abre, Señor, completamente nuestro entendimiento para recibir, comprender, Señor, y poner en práctica esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nosotros, si fue dicho, mencionado varias veces, vamos a participar juntos de la mesa del Señor, y lo vamos a hacer recordando aquello que Jesús mismo estableció en aquella última cena, de la que después el apóstol Pablo de alguna manera establece lo que es la doctrina de la participación de la mesa del Señor en el primer libro de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Hoy nosotros vamos a recordar, como también fue dicho, la muerte, el sacrificio, la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Vamos a no solamente recordar su muerte, sino también celebrar su resurrección. Amén. Y este pasaje que acabamos de leer, de alguna manera, habla de la primera celebración de la Pascua, ¿sí? El pueblo de Israel celebró a lo largo de los años, y aún hasta ahora el pueblo de Israel participa de esta celebración. Aunque esta primera celebración justamente nos enseña de la coherencia profética que tiene la palabra, porque ellos cuando celebraron la Pascua estaban señalando
a Cristo. O sea que la celebración de la Pascua estaba señalando la venida de Cristo y su sacrificio. Hoy lo que nosotros hacemos es recordar lo que el Señor ya hizo. Ellos celebraban mirando proféticamente hacia el futuro, y nosotros celebramos recordando lo que ya el Señor realizó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero yo quiero que tomemos algunas enseñanzas que se desprenden de esta palabra, de este pasaje, antes de celebrar, de participar juntos de la mesa del Señor. Quizás es extraño ilustrar un pasaje del Nuevo Testamento con uno del Antiguo Testamento, pero bueno, yo soy así. Amén. Muy bien. Dice, lo primero que yo quiero destacar de esta palabra es que este mes, dice Moisés y Aarón al pueblo, este mes será el principio de los meses. Esta celebración iniciaba un nuevo tiempo. Es como que se cambió el orden del tiempo, y dice Moisés y Aarón de parte del Señor que a partir de esa celebración se iniciaba un nuevo tiempo. Dice, este mes será principio de los meses. Y yo creo que aquí hay una enseñanza espiritual para nosotros, ya que nosotros debemos participar de la mesa del Señor y entender que nuestra participación de la mesa del Señor es una gran invitación de gracia y de misericordia del Señor para renovar nuestro pacto con Él y para inaugurar un nuevo tiempo en el Señor. ¿Sabe? La idea de comenzar un nuevo tiempo es que ellos, a partir de esta celebración, tuvieran la capacidad de despojarse de todo lo anterior que había sucedido, de despojarse de aquella carga, de los malos recuerdos, de las experiencias de la esclavitud, para que a partir de allí se inicie un nuevo tiempo siendo guiados y conducidos por el Señor. Y creo que hoy nosotros tenemos que participar de la mesa del Señor con este mismo sentir, que a partir de participar de la mesa del Señor se inicie un nuevo tiempo para nosotros y podamos despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo aquello que quiere detenernos. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, dice, me extiendo hacia adelante, pero él dice también, me olvido de lo que queda atrás. Cuando uno no puede despojarse de lo que queda atrás, difícilmente podrá extenderse hacia adelante. Así que es necesario, mi hermano, que vengas con tal fe a participar de la mesa del Señor y que digas, Señor, yo te entrego cualquier carga, preocupación, tristeza, mal recuerdo, cualquier cosa que quizás quiera detenerme en mi caminar en el Señor. Me despojo de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que no fue fácil llegar a participar de esta celebración para el pueblo de Dios? Después de muchas luchas y de muchos impedimentos, llegaron a poder participar de este momento, que de alguna manera era un momento, como decía antes, que iba a marcar un antes y un después, un nuevo comienzo. Pero usted sabe que cuando Moisés y Aarón fueron a hablar a Faraón de que les permita participar de esta celebración, de participar de la adoración al Señor, hubieron un montón de impedimentos y mentiras y excusas de parte de Faraón, ¿sí? Para que ellos no celebraran. En primer lugar, les dice, bueno, si ustedes pueden ir, es como que había cedido a medias, ustedes pueden ir, pero hasta aquí nomás, o sea, vayan cerca. ¿Sabe qué? A veces el enemigo comienza a levantarse en contra del pueblo del Señor, robándole la celebración.
Yo quiero explicarte, esto es muy importante. El estar en la casa del Señor ya se constituye una victoria para nosotros. No es poca cosa estar aquí en la casa del Señor. No es poca cosa estar aquí celebrando y renovando nuestro pacto, participando de la mesa del Señor. Siempre el enemigo querrá oponerse a la celebración del pueblo de Dios. Sí, en segundo lugar, dice que primero les dijo no vayan lejos. En segundo lugar, les dijo, bueno, vayan, pero dejen a sus hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo también quiere de alguna manera detener a tu familia, de traer tropiezo, como hoy decíamos en la administración, a través de tu familia, para que te detengas en el propósito de adorar y de honrar al Señor. En tercer lugar dice, bueno, vayan, pero dejen sus bienes, dejen su ganado. Y así te das cuenta que también quizá el enemigo dice, bueno, si querés ir a celebrar, pero lo vas a hacer pobre, lo vas a hacer necesitado, lo vas a hacer sin lo que necesitas para seguir adelante en tu vida. De diferentes maneras se opondrá el enemigo a que el pueblo de Dios se celebre, porque sabe, a partir de la celebración, a partir de la reunión del pueblo de Dios, estaba allí la victoria y estaba allí la liberación. Yo no sé si Faraón intuía, pero Faraón es como un símbolo del enemigo mismo que se opone. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando se reúne, cuando el pueblo de Dios se celebra, cuando el pueblo de Dios participa de la mesa del Señor, se fortalece en el Señor y puede seguir caminando en victoria. Amén. Pablo dice, justamente cuando enseña allí en el capítulo 11 de Primera de Corintios, que algunos habían dejado de participar de la comunión. Algunos habían descuidado ordenar sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Y dice que esto había traído consecuencias, porque inevitablemente aquel que pierde de la comunión, de la celebración, de estar con el pueblo del Señor, de alguna manera va a sufrir tarde o temprano una consecuencia espiritual. Y Pablo lo explica, dice que hay muchos que estaban débiles, hay otros que estaban enfermos y hay otros que duermen. Esto se debe entender literalmente y espiritualmente. Hay mucha gente que está debilitada espiritualmente y esto tiene un motivo. No está recibiendo del Señor, no está siendo ministrada, no está compartiendo su carga con otros. Se corrió de la comunión y de la celebración. Y mire, otra cosa que yo pude ver, cómo también el ataque del enemigo está en cuanto a la celebración de la familia. Viste qué difícil que es juntarse ahora como familia. Si algunos lo están logrando, yo te felicito y te bendigo, de verdad, pero se hace difícil. Y usted ve que cuando la familia pierde la celebración, el juntarse, también se debilitan las relaciones. Así es cuando el enemigo toma lugar para crear malos entendidos y diferencias, ¿sí? Aquel que no está recibiendo del Señor, aquel que no está en comunión, ya sea en la familia o en la iglesia, el enemigo gana ventaja de todo esto. Por eso es que hay mucho impedimento del enemigo para que no nos congreguemos, para que no celebremos. Y hay otra cosa. No solamente el tener la victoria de estar y de participar, sino de hacerlo, ¿verdad?, con la actitud correcta, con un corazón abierto y dispuesto, como dice Pablo, teniendo discernimiento de lo que vamos a hacer, no como un rito, no como una costumbre, sino, ¿verdad?, como quizás nuestra máxima celebración como iglesia, donde recordamos la obra de Cristo. Esto es central en nuestra vida cristiana, esto es el fundamento de nuestra fe, lo que Jesús realizó en la cruz por nosotros. Amén. Segundo lugar, aquí nos habla de que ellos participaron de esta Pascua con un cordero. Yo no sé si usted recuerda el mensaje así en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista. Él, cuando anunciaba a Jesús, decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Quizás este mensaje hoy no nos es tan familiar a nosotros, pero para aquellos que escuchaban, ellos estaban familiarizados con esto, justamente porque el pueblo entendía de esta celebración. En Isaías 53, justamente allí se profetiza de la venida de Cristo, de su obra en la cruz, de su sufrimiento. Dice la palabra que Él recibió
el castigo que nosotros merecíamos. Él pagó el precio de nuestra paz. Y yo estoy de acuerdo con esto que decía Héctor. Creemos que mientras participamos de la mesa del Señor se cumple esto, que por su llaga fuimos nosotros sanados. Amén. También Jesús allí, Él llevó una corona de espinas. Amén. Llevó una corona de espinas. Él también llevó la maldición de nuestra tierra. ¿Usted recuerda cuál era la maldición de la tierra? Sí, cardos y espinas te producirá la tierra. Jesús también en su sacrificio llevó la maldición de nuestra tierra. Así que creemos que hoy es día de victoria. Participamos de la mesa del Señor y creemos que sanidad va a ser ministrada, restauración va a ser ministrada sobre el pueblo del Señor. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió por nosotros, por su llaga. Diga conmigo, por su llaga fuimos nosotros sanados. Aleluya. Gloria a Jesús. En tercer lugar, yo quiero destacar de esta palabra y vuelvo a este tema, la importancia de la familia. La importancia de la familia. Debían celebrar juntos como familia. Debían participar juntos como familia, y si la familia era pequeña, dice que debían invitar a otra familia a participar. Yo creo que es claro el mensaje del Evangelio, donde el mensaje del Evangelio tiene en sí mismo la exhortación a que la familia esté unida. Todo mensaje que fragmente la familia, todo mensaje que traiga desinterés por la familia, todo sentir que esté contrario a cuidar de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, todo mensaje que vaya en contra de la familia es un mensaje que no proviene del Evangelio de Jesucristo. Sí, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios da suma importancia a la familia, a la unidad de la familia, a la celebración de la familia. Muchos de los que están aquí, verdad, muy bendecidos de poder estar quizás con toda su familia en esta tarde adorando y honrando al Señor. Pero si no está el resto de tu familia, si tu familia quizás todavía no ha tenido esta revelación, esta palabra, esta conversión, esta experiencia con el Señor, yo te animo que cuando participes de la mesa del Señor, así como lo hicieron ellos con el Cordero, cuando comas el pan y cuando participes de la copa, lo hagas también recordándolos a ellos, uniéndolos a ellos al cuerpo de Cristo, intercediendo por ellos, creyendo la palabra y la promesa que dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Usted crea la palabra, la promesa del Señor. Aleluya. Tráigalos en oración. Amén. Gloria a Jesús. Quizá uno dice, bueno, pero ellos no tienen fe, ellos no creen. ¿Sabe? Yo descubrí en la palabra que aunque hay gente que no cree, mi fe puede operar a favor de ellos. Mi fe puede operar a favor de ellos. Porque siempre tiene que haber fe, o sea, alguien tiene que creer. ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuenta allí un milagro, hago un pequeño paréntesis, en los evangelios de amigos de un hombre que estaba postrado, de un paralítico. Recuerda, la casa estaba muy llena, Jesús estaba allí hablando, enseñando. No pudieron entrar por la puerta, la ventana, hicieron un hueco en el techo y lo trajeron allí delante. Y es interesante la expresión del Evangelio. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, que dice, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, levántate y anda. Pero es interesante esta expresión, al ver Jesús la fe de ellos. No habla de la fe del paralítico, o sea que él fue bendecido, fue alcanzado. No estoy diciendo que él no creyó, pero sí estoy diciendo que ellos fueron los instrumentos de Dios, los que creyeron para que este que tenía necesidad sea bendecido. Por tu fe,
por tu fidelidad en el Señor, por tu permanencia. Yo quiero decirte algo, para que haya salvación sobre la familia, siempre hay alguien que tiene que pagar precio, siempre hay alguien que tiene que hacer esfuerzo. Si realmente querés la salvación de tu casa, de tu familia, vas a tener que permanecer, vas a tener que estar, vas a tener que clamar al Señor y se cumplirá la palabra y la promesa. La mayor posibilidad de que ellos conozcan al Señor está en que vos permanezcas fiel, que ores al Señor y que pagues precio a través de tu oración, tu clamor y tu fidelidad al Señor. Amén. Gloria a Jesús. En cuarto lugar, dijo uno, cuarto punto, te ve que una operación grande está. Cuarto, quinto, sexto, séptimo punto. Una operación grande. Tiene muchos puntos. En cuarto lugar, hay tres cosas que se destacan a mi entender de esta palabra y que también están, por supuesto, relacionadas con la enseñanza de Pablo allí en Corintios 11. Y habla de preparación, ¿sí? Para esta celebración tenía que haber preparación, debían prepararse, debían santificarse, debían tener una actitud totalmente centrada en el Señor. Ellos se encargaron de destacar que esto no era cualquier cosa. De esto dependía la liberación, de esto dependía la victoria, de esto dependía el que se inicie un nuevo tiempo. Entonces se requería preparación. Y hoy nosotros, ¿verdad?, vamos a tener quizás un tiempo de oración y que el Señor prepare nuestro corazón. Y verdad, me gustó cómo todo de alguna manera está ordenado por el Espíritu Santo en esto de la necesidad de soltar perdón, en la necesidad de ordenar nuestra vida. Y el segundo punto justamente tiene que ver con esto, con orden, con orden. Yo creo, es una convicción personal, que la manifestación más clara del obrar del Señor en la vida de una persona es orden. La manifestación más clara del obrar de Dios en la vida de una persona es que esa persona comienza a ordenarse. Deja de ser un cachivache, ¿sí? Comienza a ordenarse. No que de un día para el otro, ¿sí? Pero hay un proceso donde esa persona entra y comienza a ordenarse. Usted sabe, las iglesias, por ejemplo, nosotros tenemos una característica así en nuestra comunidad, gente que, por ejemplo, vienen ellos juntados, quizá hay gente que ha tenido algún hijo y ha quedado por allí, y hay gente que no es muy ordenada con respecto a lo laboral, con respecto a lo económico, y sabe, creo que así se tiene que manifestar el obrar del Señor. Comienza esa persona a ordenarse, a pagar sus deudas, a ordenar el tema de su matrimonio, a restaurar la relación con los hijos. Y ya digo, la evidencia del obrar de Dios en la vida de una persona es que esa persona comienza a ordenarse. Y en tercer lugar, obediencia. En tercer lugar, obediencia. Sí, muy importante, porque, ¿sabe? Si nosotros queremos crecer en el Señor, digo esto para aquellos que hoy el Señor los llamaba los intercesores, ¿sí? ¿Sabe que a veces uno quiere más del Señor? Uno dice, Señor, dame más, yo quiero más revelación, yo quiero más entendimiento, yo quiero comprender algunas profundidades más de aquellas cosas, Señor, que todavía no entiendo. Pero yo quiero decirte que no va a haber más revelación si no hay obediencia en lo que ya nos fue revelado. Amén. Si no hay obediencia en lo que ya nos fue revelado. Hoy nuestro hermano Martín nos ministraba sobre el perdón. ¿Cómo vamos a acceder a un grado mayor de revelación si todavía estamos lidiando quizás con temas que son primarios en nuestra vida cristiana? El perdón ya tiene que ser en la vida del creyente, tiene que estar como es parte de nuestra vida, es parte de nuestro andar. Es algo ni siquiera por lo que hay que orar. Uno no tiene que orar para preguntarle a Dios si tiene que perdonar. Ya claramente la palabra de Dios expresa y nos enseña sobre esto. Pero solamente podemos acceder a una mayor revelación cuando obedecemos
recuerde esto, cuando obedecemos aquello que ya nos fue revelado, aquello que ya nos fue enseñado. Hay muchos de los que están aquí, algunos más, otros menos, pero tenemos un tiempo de caminar en el Señor. Y hay muchas cosas que nos fueron enseñadas. O sea, no querramos más si en esto que nos fue enseñado, revelado todavía, no estamos siendo obedientes. Amén. Uf. Disculpe, ¿qué va a hacer? En quinto lugar, dice que había que comer todo el cordero. Había que comer todo el cordero. Y viste que algunos que caminan en el Señor les gusta una parte del cordero. ¿Viste como en las casas? O el pollo, ¿qué te gusta? La pata, la pechuga. A mí me gusta la pechuga. Ya les dio hambre a algunos, ¿eh? Bien. Dice que había que comerlo todo. Y a algunos les gusta esta parte, escuche. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ay, cómo me gusta esa parte. Cómo me gusta. Dame esa parte. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ay, yo quiero esa parte. Pero hay otra parte, ¿eh? Hay otras partes. Por ejemplo, hay una que dice, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y esa también hay que comerla. Y de esa también hay que participar. El evangelio completo del Señor. Sí. El evangelio de gracia, de misericordia, de favor de Dios. Pero el evangelio de seriedad, de compromiso, de entrega, de dedicación al Señor. Este es el evangelio completo. Sí. En una oportunidad, capítulo 6 del evangelio según San Juan, dice que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Sí, y todos estaban fascinados. ¿Sabes qué? Yo entiendo, y hoy compartía con la iglesia algo de este versículo y del capítulo 16 capítulo 14, del Evangelio según San Mateo, porque comienza así un paralelo. Así hay un tiempo de cambio, decía un tiempo de revelación. Y dice que Jesús hizo este maravilloso milagro y todos comieron. Y se saciaron. Mire, un milagro grande, que los evangélicos coman y queden saciados. Sí. Y como decía alguien, el milagro más grande es que un chiquito, ¿se acuerda? Un adolescente done de su viandita para que Jesús haga el milagro, ¿no? Y en algún momento dice que los que comieron y se saciaron quisieron hacer a Jesús rey. Quisieron hacer a Jesús rey. Imagínese, era el ideal de tenerlo. Tenían asegurada la provisión, tenían asegurada la comida. Y en algún momento Jesús se apartó de ellos y dijo, no, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no es digno de ser mi discípulo. Dice que, versículo 66, yo siempre digo, no, casualidad, ¿no? Capítulo 6, versículo 66. Dice que muchos ya no estaban con él, sino que se volvieron atrás. Ya no le seguían. Porque Jesús, cuando dijo esto, estaba hablando de compromiso. De compromiso. Porque la victoria en tu vida cristiana no está solamente en recibir un milagro, aunque yo creo que Dios es Dios de milagros. Yo creo que Dios ministra en todas nuestras necesidades. Pero lo que te va a dar victoria para permanecer en tu vida cristiana no es un milagro. No es un milagro. Yo creo, y quizás coincidamos en esto, si un milagro es lo que retiene a la gente en el Señor, nosotros tuviéramos que estar reunidos allí en José León Suárez en un estadio parecido a la cancha de River, pues soy de River, pues. De tanta gente que recibió algún milagro, que recibió algún beneficio. Pero el milagro no te hace permanecer en el Señor, porque aquel que está sustenta su vida cristiana en un milagro, después un revés, otra situación termina apartándola del Señor.
Porque cuando recibe el milagro está contento, se congrega, ofrenda, da, canta. Pero cuando la circunstancia cambia y quizás falta el milagro, se debilita y se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque el milagro no es lo que te va a sostener. Lo que te va a sostener es que conozcas a Cristo. Que conozcas a Cristo. Sí, porque a pesar de las circunstancias vas a poder permanecer. A pesar de lo que pase vas a poder permanecer en el Señor. No es un milagro, insisto en esto, lo que te va a sostener en el Señor. Porque ese milagro o la alegría de ese milagro puede cambiarse por otra circunstancia. Sí, pero el que conozcas a Cristo te va a sostener a lo largo del tiempo, pase lo que pase. Amén. Gloria a Jesús. Hay que comer todo el cordero. Después dice que no debían dejar nada y que si algo sobraba debían quemarlo con fuego. Era una celebración que tenía un principio y tenía un fin. Y como dije al principio, establecía un nuevo tiempo. Establecía un nuevo tiempo. Sí, un nuevo tiempo. Entonces, debían iniciar la participación de esta cena, ¿sí? Debían hacer con debido orden, como les había sido indicado, de pintar con la sangre del cordero los dinteles de las puertas de las casas. ¿Sí? Si usted conoce la historia, usted sabe que eso les significó al pueblo de Dios la protección de aquel ángel destruidor que se levantó en un juicio de Dios sobre ese pueblo. ¿Sí? Pero ellos debían iniciar y terminar. Y sabe que a veces uno no termina, decía Héctor, hoy veníamos conversando en el auto, que hay mucha iniciativa pero poca terminativa, ¿no, Héctor? ¿Cómo es? Mucha iniciativa, poca terminativa. Y sabe que hay cosas que ya uno debe dejar para siempre. Hay cosas que uno ya debe soltar para siempre. Sabe que en el Señor hay perdón, hay gracia y hay misericordia. El problema es que a veces somos nosotros mismos los que no nos perdonamos. Somos nosotros mismos los que al pasar el tiempo todavía seguimos reprochándonos cosas que pertenecen al pasado. Todo eso hay que quemarlo. Todo eso hay que terminarlo. Y como decía al principio, hay que extenderse hacia un nuevo tiempo. Ya para terminar, dice que ellos debían estar vestidos para salir definitivamente de esa tierra de dolor, de esclavitud, de aflicción, y debían prepararse para cruzar hacia el otro lado. Insisto en esto, hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que ajustar, hay cosas que hay que ordenar. La exhortación de la palabra de Dios es que nosotros tengamos discernimiento de participar del cuerpo del Señor. Entendamos qué estamos haciendo. Dice también, quiero contar algo, hace muchos años atrás, en nuestras iglesias, eran los ministros o el pastor que determinaban, decían anticipadamente antes de servir la cena del Señor, aquel participa, aquel no puede participar porque está medio trucho el hermano, aquel está peleado con el otro. Quizás interpretando equivocadamente la palabra, porque la responsabilidad, según la palabra, no es dada a otro, sino dice que yo al participar de la mesa del Señor me tengo que examinar a sí mismo. No dice que otro me tiene que examinar. O sea, significa esto que yo tengo que asumir responsabilidad de lo que estoy haciendo.
Y quiero decirle algo también, que como pastor lo veo muchas veces. Y yo, la verdad que no estoy bien. Y entiendo lo que significa participar de la mesa del Señor. Entonces, como no estoy bien, no voy a participar. Y yo quiero decirte que estás cometiendo el mayor error en tu vida cristiana, en tu caminar en el Señor. Dice que se examine y luego participe. Porque la exhortación no es para examinarse y no participar. La exhortación es para examinarse y participar. Es ordenar aquello que haya que ordenar. No, quizás alguien diga, no lo puedo hacer desde aquí. Bueno, inicia un caminar de orden, de quizás ciertas cosas, vicios, quizás que tienes que dejar, soltar de tu vida. Ciertas cosas que no agradan al Señor. ¿Sí? O sea, el examinarnos, o sea, digo, no es para no participar. No te pierdas de participar de la mesa del Señor. Se lo con fe, con tu corazón abierto y dispuesto. Sí, pero que haya en tu corazón una decisión de renovar pacto con el Señor. De renovar pacto con el Señor, decirle, Señor, yo sé que ahora todo aquello que pesaba sobre mi vida, que toda esta carga, yo la dejo, la suelto. Y yo quiero que inaugures un nuevo tiempo en mi vida. Yo quiero iniciar un nuevo tiempo, Señor, de santidad, de consagración, de compromiso, de dedicación, de servicio. En la ceremonia de bautismo, por lo menos así la hacemos nosotros. Se le pregunta el nombre al hermano, hermano, ¿has creído en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y prometes amarle y servirle hasta que Él venga por tu alma? Contesta el bautizando, amén. Conforme a tu testimonio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Ese es un compromiso con Dios y como alguna vez explicaba, no es final de nada, es principio. El bautismo es principio, ¿sí? De un nuevo tiempo, principio. Y cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros renovamos ese pacto que hicimos con el Señor. Renovamos esa dedicación, ese voto que hicimos delante del Señor. Así que yo quisiera que oremos juntos al Señor. Yo quisiera que oremos juntos al Señor. Te invito a estar de pie.